Muy buenas. Aquí estoy para preparar hoy unas recetas pues muy versátiles y muy sencillitas. Entonces, vamos a hacer una lasaña totalmente vegetal con una bechamel muy interesante, que es una bechamel de coliflor. Y también vamos a hacer unas brochetas que van a llevar un tofu que lo vamos a marinar. Vamos a hacer un adobo y eso va a ser lo primero que vamos a hacer porque las brochetas las vamos a montar al final y así mientras va cogiendo sabor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo primero del todo, el tofu, veis que está envuelto como en un papel, pues yo lo que suelo hacer es poner el tofu con varios papeles de cocina o un paño de algodón bien envuelto y ponemos un peso encima muy fuerte, o sea, que decir, una olla llena de agua, algo que pese, con el objeto de escurrirle todo el agua que se pueda, porque así el tofu, como es una esponja, cuando le pongamos el adobo va a coger muchísimo más sabor. Entonces, me pongo con el adobo y va a llevar los siguientes ingredientes. Necesitáis pues un recipiente, un bol, cualquier cosa pues para poder meterlo. Yo he cogido esta bandeja y entonces lo que vamos a hacer va a ser poner un vaso de agua. El agua, ya sabéis que yo utilizo pues agua reposada o agua filtrada, pues no directamente del caño. Medio vaso de vinagre de manzana ecológico, ¿vale? Y luego lleva pues unas especias, unas cuantas. Esto es un toque muy mediterráneo, además es como una receta de mi madre que utilizaba con carne, pero que yo ahora utilizo con las proteínas vegetales. Aquí tengo media cucharita de orégano en hojitas, la ponemos aquí. Luego tengo también aquí un poco de tomillo, también lo echamos. Pimentón dulce. Podríamos poner otro, pero bueno, yo voy a poner pimentón dulce, que siempre le damos sabor y color. Y además tengo aquí pimienta, tengo canela y tengo clavo molido, que el clavo molido, como no lo suelo encontrar, pues yo lo trituro con un mortero o con un molinillo de estos de café. Y es muy poquito lo que... Y si no tenéis, pues tampoco pasa nada, o sea, simplemente añadís el resto de especias o las que más os gusten y ya está. Ahora le añado la sal y los ajos. Podemos picarlos con el cuchillo, pero bueno, yo tengo este aparatito que es para triturarlos mucho más y entonces lo vamos a poner aquí. Ponemos un par de dientes de ajo. Si no, también podríais poner ajo seco, de esto que venden así como sal de ajo, que también podría ser interesante. ¿Vale? Y ahora tenemos aquí el tofu, que como os digo, ha sido envuelto en papel y lo he dejado pues mínimo por lo menos una hora o así que drene todo el suero. Y lo que voy a hacer va a ser como, lo que quiero montar son brochetas, pues voy a hacer como cubos, o sea, trozos de tofu cuadrados, pues para poder insertarlos en las brochetas, no demasiado pequeños. Te voy a poner pues así, unos trocitos así, más o menos. Y ahora lo que haremos será pues mezclar bien todos estos ingredientes que hemos puesto aquí para el aliño. Los mezclamos bien, pues para que se mezclen bien todos los sabores y todas las especies que hemos puesto. Y vamos a meter aquí el tofu. Y lo dejamos, a ver, lo podemos dejar incluso de un día para otro. Se conserva incluso varios días en este adobo en la nevera tapado. Yo lo voy a dejar, pero con una hora, o sea, con el rato
que vayamos a estar cocinando el resto de recetas también ya va a coger sabor. Pero bueno, como es de lógico, cuanto más tiempo, más sabor va a coger. Entonces, bueno, pues lo dejamos así aquí y vamos a continuar no, comenzar con la lasaña, mientras el tofu va cogiendo sabor. Todo esto. Vale, aquí tengo los otros ingredientes de las brochetas, que son verduras que luego cortaremos y terminaremos ensartando en unas brochetas de madera. Y ahora sí, vamos a empezar con la receta de la lasaña. Mirad, esta lasaña va a ser de lentejas. Podemos utilizar como proteína seitán, podemos utilizar tofu ahumado, tofu marinado, lentejas marrones. Yo voy a utilizar lentejas rosas, pero podemos utilizar, como os digo, una gran variedad de cosas. La verdad es que la gente se sorprende mucho de lo rica que queda, porque claro, pues dices, una lasaña de lentejas como que es sorprendente, ¿no? Para algunas personas, pero bueno, probadla y veréis. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser cocinar las lentejas. Estas lentejas, yo para que sea más rápido, lo que he hecho ha sido remojarlas con un poco de agua y lo que voy a hacer va a ser cubrirlas y como ya están remojadas, pues las voy a dejar unos 10 minutos hirviendo más o menos y luego ya las tendré listas. Entonces, encendemos el fuego aquí y le vamos a cubrir con agua. Bueno, ya tengo agua caliente aquí, entonces las cubro con un poco de agua. Más agua caliente, que es lo que necesito. Y le añadimos un poquito de sal, nos tapamos y yo tengo estos relojes de cocina, si no podéis poner la alarma del móvil o lo que sea, pues para poder tener la cabeza en otra cosa y ya nos avisará cuando ya estén cocinadas. Vale, lo dejamos aquí. Y esto ya lo tenemos preparado. Y ahora vamos a preparar lo que sería la salsa roja. O sea, tenemos como dos salsas en esta lasaña. Tenemos una, que yo le llamo la salsa roja, pero porque lleva tomate y lentejas rosas, y la otra blanca porque lleva estos ingredientes que son como la bechamel de coliflor. Luego lleva encima del todo, a mí me gusta ponerle una cosa que se llama pangratato, que yo aprendí cuando vivía en Italia y que me parecía pues, que le daba un toque muy interesante a las lasañas y más haciendo una de vegetal, pues que le daba un plus de sabor. El pangratato simplemente es pan triturado con bueno, almendras, levadura de cerveza, un poco de sal y perejil. Y una vez que está todo triturado, cuando la lasaña está montada, se lo colocamos por encima y ya lo horneamos un poco. Vale, pues tenemos para la salsa roja tomate, tomate triturado, luego tenemos aquí orégano, tenemos pipas de girasol, un poco de pimienta y estas verduras que van a ser zanahorias, puerro, apio y cebolla. Entonces, esto lo voy a picar todo pequeñito. Yo lo voy a picar a cuchillo, pero si tenéis una picadura de otro tipo y queréis hacerlo más deprisa, también me vale. La zanahoria la voy a rallar porque me resultará más fácil. Pero bueno, la cebolla sí que la vamos a cortar y vamos a poner una sartén a calentar ya, pues para ir cocinando una extracción de dientes. Ponemos un poco de aceite. Y empezamos con las verduras.
Bueno, vamos a empezar con la cebolla. Entonces, la cebolla la vamos a picar bastante pequeñita, como en la cocina convencional se suele llamar como brunoise, es un corte muy picadito. ¿Vale? Aquí las lentejas dicen cosas, bajamos el fuego. Y seguidamente, pues le vamos a añadir el resto de verduras. Y lo vamos a dejar un ratito, al final le añadiremos el tomate y bueno, las lentejas que mientras están cocinando y así tenemos nuestra salsa roja. Entonces así, ¿veis? Sale ya un picadillo bastante pequeño que si luego quiero picarlo más, utilizar. Acordaros de tener siempre una buena herramienta, un cuchillo que responda para poder trabajar fácilmente. Vale, entonces, esta salsa que estoy haciendo ahora mismo podría ser, bueno, de hecho yo la titulé así porque la hice, una salsa boloñesa vegana. Entonces, igual que la estoy utilizando para hacer una lasaña, se puede utilizar también para hacer pasta. Es decir, que la pasta, una cosa que le encanta a los niños, por ejemplo, y a los mayores también, pues teniendo esta salsa, pues coges, si haces más cantidad, y puedes hacer una lasaña. Vale, ya tenemos la cebollita, la vamos a echar aquí. Le vamos a poner un poquito de sal y así ya se va cortando un poquito hasta que le añadamos las siguientes verduras. Lo siguiente que le voy a añadir va a ser el apio, que es un poquito más durito. Tengo esta ramita pequeña y esta ramita grande. Entonces el apio, pues lo vamos a cortar también. Yo lo que suelo hacer es unas tiras así, llevar cuidado con los dedos. Y el apio es una verdura que aquí en Euskal Herria, la verdad, la gente no la utiliza o no la utilizaba demasiado. Es como mucho más mediterráneo. El Mediterráneo es algo que se utiliza mucho. Yo, como mi familia es de origen, y yo, de origen catalán, del Mediterráneo, pues yo la he utilizado y la he comido en multitud de preparados desde niña. Y aquí pues es una verdura que está empezando a hacer un poco de valor ahora. Quiero decir que la gente no la utilizaba tanto y de hecho el sabor que tiene un sabor peculiar y añade potencia, realmente es como un potenciador del sabor. Si se utiliza luego la gente se sorprende cuando lo prueba en preparaciones y bueno, pues se le quitan un poco los prejuicios, ¿no? Contra el apio. Pero es una verdura súper interesante y pues que da mucho sabor también, cocinar. Vale, pues ya la tenemos aquí. Ahora lo que voy a hacer va a ser rallar la zanahoria. Y para esto, pues simplemente utilizo un rallador de toda la vida, así manual, que esto en un momento te pones y lo rayas y ya está. Y además se le añade, en la zanahoria tiene mucha agua y por supuesto ya sabéis que tiene un montón de vitamina A, pero le va a ayudar luego pues, a la salsita también, pues a que tenga un poquito de consistencia más cremosa. En la receta veréis que he puesto más o menos como 100 gramos de cada cosa, es aproximado, o sea, no pasa nada porque se ponga más de una cosa que de la otra. Pero bueno, esta combinación de verduras pues queda muy rica en esta preparación. Pues añado aquí la zanahoria, que le voy a añadir un poquitito más. Vale.
y le damos una vuelta y ya vamos a seguir con el apio, o sea, perdón, con el pollo. Tenemos aquí al lado nuestras lentejas, que ya tienen buena pinta, y que lo que haremos será sacarlas del líquido de la cocción, y el líquido de la cocción lo utilizaremos pues no sé, para darle suavidad o textura a la salsa si lo necesitamos. Entonces no la tiramos, la guardamos hasta que lo tengamos un poquito ya en marcha todo. Vale. Pongo un poquito más de fuego. Muy bien. Y ahora me voy con el puerro, que ya lo tengo limpio. Ya sabéis que el puerro hay que lavarlo bien porque a veces suele tener tierra. Esta parte no, la parte blanca que está más prieta, no, pero las hojas, pues hay que lavarlas. Entonces lo vamos a partir de la mitad y el puerro también, pues así, igual, pequeñito. Por eso lo partimos un poco más. Estas ya son pequeñas de por sí. Vale. Vamos a cortar el puerro. Y luego, por ejemplo, tengo las pipas de girasol, aparte de la lenteja, pues le va a dar a la preparación también pues más textura, porque es algo como que cruje un poquito ahí en mitad cuando te lo comes. Y además, pues ácidos grasos omega, ya sabéis, súper buenos. Y proteínas, que los frutos secos también y las semillas aportan proteínas. Así que al final va a ser una preparación pues muy completita de nutrientes, pero al mismo tiempo ligera, que no es las típicas lasañas con queso y con queso animal, me refiero, y con carne. Para todo el mundo, ¿eh? No solamente es una receta para las personas veganas, sino esto cualquier persona que coma carne también le va a sentar muy bien, porque hay que equilibrar, ¿no? Un poco. Así que yo la recomiendo a todo el mundo. Es una celebración o sea, es una comida de celebración. Yo la lasaña no la hago cada día. De vez en cuando, y lo que hago es, cuando hago una lasaña, hago una grande y congelo unas raciones y bueno, pues como 2 días lasaña y luego pues otro día también ya tengo la comida. Sí, pero bueno, y también cuando para celebrar, pues es un plato que está muy bien. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser añadirle las especias, que son el orégano que tenemos aquí, que he visto que tiene una buena cantidad de orégano, que le sienta muy bien. Mirad, me ha sonado el reloj de las lentejas, así que ya la vamos a apagar. Y también le vamos a añadir un poco de pimienta, que la pimienta siempre es un poco al gusto. Tenéis que poner la pimienta que os apetezca. Lo movemos un poquito, le voy a rectificar un poco la sal y enseguida le vamos a añadir lo que son las lentejas escurridas. Bueno, primero, antes de eso, perdón, le voy a añadir el tomate para que se vaya cocinando todo junto a la salsita. Entonces, le añado tomate y lo voy a dejar aquí que se cocine. Si necesita un poquito más de agua, pues le añado un poquito más de agua. Lo voy a tapar. Le pongo una tapita y como tengo aquí las lentejas ya cocinadas, voy a utilizar el otro fuego que tengo pues para preparar la otra parte de la receta que sería la coliflor.
Entonces, vamos a poner aquí las lentejas y voy a cambiar nuestra salsita a este fuego de aquí. Vale. Y aquí vamos a empezar con la salsa de la coliflor. Mirad, le voy a añadir un poquitín de agua, muy poquita, y un poquito de sal porque no le he añadido más, pero luego habría siempre que probarlo, a ver qué tal. Muy bien, pues nada, vamos a pasar un pañito por aquí y seguimos con esta lasaña. Muy bien, pues mirad, para esta bechamel de coliflor, que os va a parecer muy curioso, voy a utilizar pues un par de cebollas y una coliflor. Y esto, por supuesto, le vamos a poner nuez moscada y cuando esté cocinada la vamos a triturar con mantequilla de almendras. Si tenéis una buena trituradora en casa, podéis hacerla con almendra pelada, triturada, muy triturada, y se le añade al final ya un poquito de aceite de buena calidad ecológico y se termina ya de hacer el triturado. A veces no hace falta ni siquiera eso, si es bastante potente, sale el aceite de la almendra y se queda una textura de crema. Entonces esto le da mucha cremosidad a la salsa y no estamos tomando lácteos, sino que al final es coliflor. Vale, pues vamos a poner una olla en este caso para hacer esta preparación. Y le voy a poner también un poquito de aceite y, y vamos a cortar las cebollas. Y así se va calentando. Así. Bueno, esta vez las cebollas las vamos a cortar a medias lunas, porque como luego las vamos a triturar, pues bueno, esta cebolla tiene aquí el corazón, hay que desecharlo, está un poco seco, no hay problema. Lo sacamos y ya. Sorpresas, cuando abres una cebolla nunca sabes lo que te vas a encontrar. Es como la caja de bombones de aquel de la película, que no me acuerdo cómo se llamaba. Forrest Gump. Bueno, a ver, vamos allá con las cebollas. Vamos en medias lunas. Ahí no tenéis que ir deprisa. A ver, yo voy igual un poco deprisa porque el hábito, ¿no? Pero hacerlo tranquilamente. Y lo más importante al final es que os salgan más o menos del mismo tamaño para que se cocinen al mismo tiempo, porque si no, unas empezaráis a cocinar, o sea, se empezarán a cocinar y otras se quedarán duras, ¿no? Si son mucho más gordas. Vamos a ver esto así, en un momentito ya las tenemos. Y ya las vamos a añadir a nuestro aceite ya caliente. Y la cebolla siempre, 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 siempre se saltea con sal. ¿Por qué? Porque lo saben todas las abuelas y las madres. ¿Para qué? Para que saque el agua y se poche, para que quede la cebolla bien blandita y bien hecha. Así no habrá nadie que diga que no le gusta la cebolla. Muy bien, pues mientras se va pochando un poco, vamos un poco el fuego.
Vamos a partir la coliflor. Veis que es una coliflor pequeñita, no sé, más o menos mediana. Luego veremos a ver si no utilizamos toda la salsa que vamos a hacer. Esto es un puré buenísimo. Quiere decir que luego también todas las cosas las podemos, si te sobra, las puedes guardar y hacer otra cosa con ellas, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Utilizar al final la imaginación. Entonces, yo como simplemente la voy a cocinar, lo corto pues, a rodajas, ¿sí? Pero también por el medio. También se pueden sacar florecitas, pero bueno, al fin y al cabo, el resultado va a ser el mismo. Entonces, si le dejamos que la cebolla al final se haga un pelín, pero tampoco mucho, porque además, como estamos en verano, pues no hay que mantener en el fuego tanto tiempo los alimentos, porque se coge mucha energía de calor. Y esto así con un salteado ligero, lo que queremos es que se poche, pero luego con la coliflor y con el agua. Entonces yo añado la coliflor encima de la cebolla. Perrito. Vale. Muy bien, pues nada, le damos una vueltita y a esta también le vamos a añadir un poco de agua que ya tengo caliente atrás y así la vamos a dejar también unos 10 minutos, 12 minutos más o menos, eh, para que se termine de cocinar. Le añadimos, como digo, un poco de agua caliente, solamente un poco, no hace falta que se cubra ni nada porque un pelín más de cocinar enseguida. Vale. Tapamos y tenemos aquí nuez moscada que le pondremos en un ratito. Y mientras, pues vamos a seguir haciendo cosas para nuestra preparación. Por un lado, quiero preparar las hojas de la lasaña y por otro lado, el pan gratato. Y eso lo voy a ir preparando mientras se cocinan estas cosas. Así aprovechamos el tiempo del cocinado mucho mejor. Así que le pongo el relojito, que esto es un inventazo, y vamos a triturar lo que es el pangratato, que es lo que le ponemos luego por encima a efecto de queso crujiente por encima, que no es queso, pero bueno, va a hacer una capita crujiente por arriba. Y para esto tenemos, como os he dicho antes, tengo pan, tengo un trozo de pan que es del día anterior, tengo un poco de levadura de cerveza, tengo unas almendras, también podéis utilizar anacardos y un poco de perejil. Y esto lo voy a triturar en una máquina. O sea que no. Si no tenéis un robot de cocina, pues. Y si tenéis molinillo de café, pues algunas de estas cosas las podéis triturar con el molinillo de café. Y luego lo podéis juntar todo en una batidora de vaso, una vez que esté un poquito ya roto con el café, y lo termináis de triturar. O una picadora, si tenéis una picadora de toda la vida, también sirve. Yo como tengo una máquina aquí, pues la voy a utilizar. De todas maneras, esto del pan gratato, pues a ver, que es una. Ya, esto va a ser luego para quien yo sé. No es necesario. Una vez que tenemos la lasaña hecha, si le queremos poner por encima un poco de almendras trituradas y, por ejemplo, levadura de cerveza con un pelín de sal, es suficiente. O sea que si no queréis hacer lo del pan y lo del perejil, tampoco es
necesario, vamos, que esto es optativo, vamos a decir. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser triturar los frutos secos y el pan. Le voy a dar un golpe aquí. Un poco ruidoso esto, pero es lo que hay. Entonces, ya tenemos triturado lo que es el pan y ahora le voy a añadir el perejil. Le añado el perejil y ya directamente también la levadura de cerveza y la sal. Entonces ya lo trituramos todo lo que queda y ya lo tenemos listo. Así que voy a hacer otra vez ruido. Unos segunditos y ya está. Bueno, lo voy a enseñar aquí como ha quedado. Es así como un granulado verde, ¿lo veis? Sí, todo esto, que son todos los ingredientes que acabo de echar. Y como os digo, pues es un invento que a mí me gusta poner a la lasaña. Tampoco hace falta que lo hagáis si no queréis, pero le da su aquel, le da su punto. Vale, pues ya tenemos el pan gratin tofu listo, lo dejamos aquí. Y vamos a dar una vueltita a nuestra salsa, que tiene que estar por aquí ya, tiene muy buena pinta. Y la coliflor también está súper en marcha. Esto le queda muy poquito y al otro pues se queda también bastante. Bueno, pues voy a limpiar un poquito esto y seguimos con la lasaña, la pasta lasaña. Yo suelo comprar pasta lasaña, ya sabéis, yo solo utilizo pues, productos de buena calidad, pues para mí, para mi familia. No compro productos procesados, sobre todo, que no tengan calidad. Entonces he comprado una lasaña ecológica, que es de trigo duro, y, hay algunas que venden en los supermercados que son como precocidas, entonces no hace falta cocinarlas. Esta no está precocida. Entonces, si lo vais a hacer con una lasaña precocida, pues simplemente tenéis que montar la lasaña. Yo siempre, aunque esté precocida, le pongo un poco de agua y luego la monto, pues para asegurar que se ablanda bien. O sea, si está luego suficiente tiempo en el horno, no va a haber ningún problema. Mientras voy a ir calentando el horno, importante, le voy a poner, pues eso, a 180 grados. Y como os decía, la voy a montar aquí. Y estas son las hojas de la lasaña. Entonces, ¿qué hago con esto? Tengo como para montar dos filas. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser, con tiempo, lo voy a hacer ya, la parte de abajo de la lasaña, que se me cae, esto es una hoja de perejil que se ha quedado por aquí, voy a poner así que llene la bandeja y le voy a poner agua caliente y lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Y las otras también las voy a dejar en agua caliente pues para que se ablanden un poquito. Tampoco quiero que se derritan, pero así pues para asegurar que están blandas. O sea, no voy a cocerlas, pero sí las voy a dejar en agua caliente, ¿vale? Entonces, como tengo aquí agua caliente,
pues lo que hago es, le añado así agua por encima de las hojas de la lasaña, un poquito, tampoco mucho, porque este agua ya no la voy a retirar. O sea, esta se va a quedar aquí, va a embeder la lasaña y luego en el montaje, luego va a ir al horno y se va a integrar en la comida, no hay que quitarla. Echar un poco más de agua aquí. Y aquí, como me queda un huequito, pues yo a veces me sale bien y a veces no me sale bien. Pero bueno, voy a intentar partir una hoja por la mitad. Y ya os digo que a veces me sale bien y a veces no me sale tan bien. Pero bueno, a veces la marco y mira, sí he salido. La coloco así y así tengo toda la parte de abajo yo creo que se ve, ¿no? La voy a volcar para que no se mueva, pero bueno. Así ya la dejo preparada para luego el montaje. Entonces la dejo en un sitio donde no me moleste y estas otras pues las meteré en agua caliente también en otro recipiente, no sé. Este, por ejemplo. Un truco para que no se os peguen luego las hojas de la lasaña. Esto es muy sencillo. Simplemente te manchas las manos de aceite y pasamos por la lasaña, ¿vale? Así. Y así cuando están en el agua caliente, luego, pues no tienen tanta adherencia. Bueno, el aceite hace un poquito capa. Esto no garantiza 100% que no se peguen, ¿eh? Pero por lo menos de esta manera se van a pegar menos. Vamos a poder despegarlas más fácilmente. Yo lo hago con estas porque ya os digo que no son precocidas. De todas maneras, también venden algunas de buena calidad que sí están precocidas y estas pues son más fáciles. Pero bueno, a mí me va el barro y me gusta hacer las cosas de manera tradicional. De hecho, si hubiera tenido mucho tiempo, hubiera hecho yo la pasta, que tampoco es para tanto. Pero bueno, para eso está el curso de pasta. Ya la vemos. Vale, pues ya lo tengo así. Entonces lo que hago es lavarme las manos, por supuesto, esta vez con un poco de jabón, y ya añadir el agua caliente encima de la pasta. Bueno, en realidad la voy a dejar aquí y cuando esté hirviendo se la echo, y así aseguro que esté bien caliente. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser añadirle las pipas de girasol que tengo aquí a la salsa roja, ¿vale? Que ya está. Entonces le añado las pipas y también le voy a añadir las lentejas que las tenemos aquí. A ver, cogemos una baserita y le vamos a añadir pues nuestras lentejas que ya están cocidas. Le quito el agua y así. La vamos a mover para que se integre todo bien aquí. Y ya tendríamos pues uno de los rellenos, ya terminados. ¡Qué rico! ¿Cómo huele? A ver, yo por ejemplo, hay gente que se sorprende que yo habiendo estudiado macrobiótica y tal, utilice tomate, pero es que a mí el tomate me parece que tiene funciones dentro del organismo y luego tiene eh, tiene unos antioxidantes muy interesantes. Y bueno, siempre que se coma cualquier producto, es que me da igual que sea en temporada,
pues es bueno para el organismo. Otra cosa es abusar, pero si comemos tomates ahora, que es temporada de tomate, pues de maravilla. Y más en una salsa, y si no, yo los conservo secos o embotados para utilizar en pequeñas cantidades en otro momento. Vale, pues ya está. Le voy a probar cómo está la salsita, a ver si hay que añadirle algo. Esto es importante, ¿eh? Probar. Probar, para ver si falta sal, si lo que sea. Es muy importante. Muy gratificante también. Mm. Yo diría que está buenísima. Mm. Pero creo que le voy a añadir, no sé, un poquito de pimienta, a lo mejor. Bueno, mira, no le voy a añadir nada más. Yo creo que está muy bien, ¿sí? Así que lo vamos a dejar así. Vale, vamos a colocar esta sartén con la salsa aquí. Y ya está listo. Tenemos esta coliflor, que básicamente ya está. Vamos a ver cómo está ya. Vamos. Corta 5 minutitos o así. Y ahora es el momento en que le voy a añadir la nuez moscada. Podéis coger un rallador de fino de los que tengáis en vuestra casa. Yo tengo este, que es así cerámico, que lo utilizo para muchas cosas. Pero bueno, que las nuez moscadas se las rallamos. Es que prefiero siempre las especias en grano porque son mucho más aromáticas, aunque las tengas que rallar tú, pero las que venden en polvo enseguida se les va el aroma. Y bueno, y ahí también puede haber muchas trampas, porque es lo que suele pasar, ¿no? Que te venden pimentón con harina, por ejemplo. Entonces estás pagando la harina a precio de pimentón y cosas así, trampillas. Bueno, tenemos aquí la nuez moscada, se la he hecho. Como os digo, voy a dejarlo unos 5 minutitos más y ya le añadiré lo que es la almendra, la mantequilla de almendra y lo trituraré. Vamos otra vez. Vale, entonces luego ya solamente quedará el montaje, que es, ya os digo, bastante fácil. Hay que poner tapas y gratinarlo un poquito. Como ya está el agua caliente, se la voy a echar encima las placas de la lasaña esta que he untado con aceite. Entonces la pongo aquí un poco, así, suficiente. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser un gomasio, porque el gomasio es muy importante. Y además Garachi quería aprender a hacerlo y lo vamos a hacer, claramente. El gomasio es sésamo con sal, no tiene nada más. Es un condimento súper interesante que además está llenísimo de ácidos grasos y minerales. La sal que utilizo siempre es sal marina, pero sal marina de verdad, que no lleva ningún aditivo ni nada y que no es cloruro sódico, tiene los 80 minerales que tiene el mar. Y el sésamo tiene el omega 6, el omega 3, ¿vale? Todos los aceites esenciales omega que se asimilan en el cuerpo con minerales. Y los minerales
se asimilan en el cuerpo con los omegas. Entonces, esto es como un matrimonio maravilloso que nos viene muy bien para muchas cosas. Y además está buenísimo. Entonces, el sésamo lo vamos a calentar, lo vamos a tostar un poquito, o sea, aquí en la sartén, sin aceite y sin nada. Simplemente calentamos una sartén y tostamos un poco el sésamo. Luego tostamos un pelín la sal y luego vamos a utilizar, yo utilizaré este mortero que tiene estrías, ¿vale? Se llama suribachi y ayuda bastante a poder triturar el sésamo. Si no tenéis esto, con un molinillo de café de los eléctricos, dándole un par de golpecitos, porque aunque haya un 40% de las semillas trituradas es suficiente, y luego lo metemos en un bote, lo dejamos encima de la cocina y encima del arroz, encima de las ensaladas, de la verdura, de cualquier cosa que quieras enriquecer con minerales y ácidos grasos que no vienen bien para mis cosas. Entonces, vamos a tostar el sésamo, que se tuesta en un momento, y luego la sal. Y ya trituramos esto y va a ser el tiempo necesario para que termine eso, lo trituramos y ya montamos la lasaña. Vamos a ver. Esto lo tenemos ya casi a punto de caramelo. Preparar esto y luego añadimos aquí lo que sería la coliflor. Bueno, ¿y qué más cosas? Tenemos las brochetas, que si queréis, pues mira, yo lo que voy a hacer va a ser, mientras voy preparando las verduras de las brochetas, que son muy fáciles porque van a llevar cebolleta, champiñones y tomatitos. Entonces, los tomatitos simplemente lo que voy a hacer va a ser partirlos a la mitad, para luego ensartarlos. Los champiñones, pues depende de lo grandes que sean, los vamos a partir en cuartos o un poco más, o en octavos. Son champiñones portobelo, pero esos son marrones. Eh, este que está un poco más oscuro. Hay gente que le suele hacer esto al champiñón. Yo normalmente no lo suelo hacer. Y este lo que pasa es que estaba la piel un poco con humedad y se lo he quitado, pero estos están perfectos. Este también está perfecto. Entonces, simplemente lo que voy a hacer va a ser cortarlos de forma que yo luego los pueda insertar bien con la brocheta y no necesite tampoco mucho más. Cortamos así. Vale. Y las cebolletas, pues yo lo que suelo hacer es cortarlas como en gajos y no las coloco. Luego cuando las pincho, cojo una lámina de cebolleta, ¿vale? No coloco todas, pero bueno, también viene bien que luego las insertaremos con el tofu y ya tenemos aquí como unas brochetas que yo las voy a hacer en brochetas pequeñas porque las voy a hacer a la parrilla en casa. Pero si las vais a hacer en una barbacoa o algo así, pues hay brochetas mucho más largas, que luego las enseño. Pero bueno, yo creo que esto ya lo tenemos listo luego enseguida pues para montar las brochetas también. Muy bien. Nuestro sésamo ya empieza a oler. Es muy importante que no se queme, porque si estáis esperando que se dore completamente, hay un paso enano para que el sésamo se queme. Y es que mucha gente esperas que empieza a saltar. Ese es el momento en que el sésamo ya está. No hay que dejar que salte mucho, ¿vale? Como las palomitas. Ahora he puesto la sal, ¿vale? Y bueno, una cosa importante, en la proporción del gomasio,
puede ir de una parte de sal a 20 de sésamo o una parte de sal por 7 de sésamo. Eso sería como el más medicinal y el más indicado pues, para procesos de cáncer. Bueno, eso ya muy concreto para las personas pues, que lo necesiten. Pero un gomasio de proporciones para personas que tienen la salud, una buena salud, quiero decir que no tengan ninguna cosa importante, pues sería de 16 cucharadas de sésamo por una de sal. Yo utilizo cucharitas pequeñas y os recomiendo que utilicéis primero cucharitas pequeñas y no hagáis mucha cantidad. Yo hago un botecito y me dura pues un par de semanas o así, depende de lo que lo utilice, pero bueno, es un condimento, como os digo, súper saludable y súper sabroso. Así que ya tenemos la sal tostada, el sésamo también, muy bien, pues entonces lo que haremos va a ser triturarlo con el mortero, ¿vale? Simplemente lo que hacemos es esto. Hay una amiga mía que hace esto para meditar y se relaja muchísimo. Voy a mirar a ver cómo va esto, que yo creo que ya estará. Perfecto. Lo apagamos y ya, pues voy a terminar de triturar. No se tarda mucho, es simplemente, y tampoco hay que dejarlo hecho polvo. Ya os digo que con que se trituren un 40% de semillas es suficiente. Bueno, lo dejo así y ahora le daré otro toque. Voy a triturar esta bechamel de coliflor, vamos a utilizar un cazo, así. Se podría utilizar cualquier batidora, que decir que está tan blando que esto simplemente es un purecito. Muy bien, pues nada, vamos a triturar. Ya está. Listo. Bueno, pues vamos a montar la lasaña. Así que dejamos aquí lo máximo, luego rellenamos, que ya no le queda nada. Tenemos nuestras planchas que están ya de antes, que las hemos hidratado con agua caliente.
Y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer unas capas, ¿vale? Entonces, ya directamente, mirad que se ha quedado, ¿veis? Como una crema tipo bechamel, que por cierto, tengo que darle un toque, porque la he visto, que no le he añadido la mantequilla de almendras y se la voy a añadir. Pues sí, sí. Eh, esto lo necesita. Le vamos a añadir 3 cucharadas de mantequilla de almendras a esta super bechamel que está buenísima, ya veréis. Mm. Bueno, le doy un toque, un pelín más de sal. Esto simplemente ya para mezclar la crema de almendras, ¿vale? Porque ya está hecha. Listo. Aquí está mi super bechamel, ahora sí, con su crema de almendras. Entonces, tenemos aquí la bandeja y ahora lo que haremos será poner capas. Entonces, primero vamos a poner una capa de lo que yo llamo, bueno, de las lentejas con las verduritas y tal. Vale, y ahora encima de estas vamos a poner una capa de la bechamel, pero por en medio a mí me gusta ponerle un poco de levadura de cerveza, que ya sabéis que tiene un montón de vitaminas B y minerales y que tiene un sabor muy rico. Hay gente que utiliza la levadura nutricional y esas cosas. Podéis utilizar lo que queráis, realmente. Yo toda la vida utilizando levadura de cerveza y bueno, pues es lo que me gusta y utilizo esto y está muy bien, ¿no? Pero si no, pues podéis utilizar la que, como os digo, lo que queráis. Entonces, le ponemos así una capita buena, pues para que tenga un buen relleno. Y encima ponemos esta. Vamos a poner primero la levadura de cerveza, y yo pongo así un poco. Tiene una cremosidad, esto está, vamos, espectacular. Y ahora lo que haremos será, pues eso, repartirla un poquito por encima y ya le vamos a poner otra capa de lasaña, de la pasta, y el resto de ingredientes por encima, igual. La lasaña. Pues fijaros, resulta que habéis visto como la he puesto con el aceite, enseguida es fácil de desmontar. A ver, la voy a poner en el mismo sentido que la he puesto antes, así. Vale. Y luego va a estar un ratito en el horno, o sea que así terminará de compactarse un poco.
Y esta, pues la voy a partir por la mitad, a ver si me deja. La voy a hacer con un cuchillo. Y ya la montamos así y se queda perfecta. Y aquí vamos a poner pues el resto. Vamos a poner lo que nos ha quedado de la salsita del relleno de lo que se suele llamar en cocina una farsa, que hemos hecho pues eso con todas las verduritas y lentejas, pipas, especies y demás. La ponemos ya toda aquí. Lo repartimos. Y ya os digo que esto es un festival. Claro, cuando haces una comida así, pues es fiesta o para guardar para otros días. Pero es una comida súper completa. Quiero decir que al final tiene la pasta, que son hidratos de carbono, tiene proteínas vegetales, tiene verduras, tiene minerales, pues un montón, porque lleva levadura de cerveza y el pangratato. Bueno, quiero decir que al final es una comida muy completita. Y ahora le añadimos pues toda la bechamel que queramos por encima. Así, ¿qué tal? Y esto es un plato estrella total. Muy bien, maravilloso. Aquí está, nuestra cubeta de bechamel. Le voy a poner un poquito de levadura de cerveza, pero un pelín, así por encima, para rizar un poquito el rizo. Y ahora sí que ya lo vamos al colofón. Le vamos a poner el pangratato que hemos hecho antes. Y esto pues ya directamente lo vamos esparciendo así por aquí. Lo podéis hacer también sin perejil. A mí me hace gracia el perejil, pero hay gente que no. Entonces lo podéis hacer sin el perejil. Entonces se queda marrón. Se queda marrón clarito y también está muy bueno. Pero bueno, a mí así, pues la verdad es que pues me gusta mucho el toque este verde. Bueno, pues vale, ahí está. Lista que lista. La metemos en el horno y la vamos a dejar unos 20 minutos más o menos. Y mientras vamos a montar la brocheta, ¿vale? Así que allá va. Muy bien. Bueno, pues a ver, nos ha sobrado un poquito, pero muy poquito de la crema esta de bechamel que hemos hecho con la coliflor, que esto, vamos, es buenísimo y pues, la cenaré o lo que sea, o sea que al final es una cosa súper saludable. Y nos queda, pues como decía, montar las brochetas, que ya tenemos marinadas, tenemos cortada la verdura, o sea que todo va a ir volando ya. Y mientras se nos termina, pues hay que hacer la lasaña. Porque tengo una limpieza rapidita. Pues ahí está nuestra lasaña en el horno. Le vamos a poner el reloj, pues para que nos avise.
Y vamos a traer aquí los ingredientes de las brochetas. ¿Qué tenemos aquí? El tofu que hemos marinado, las verduras que acabamos de cortar antes, ¿os acordáis? Los tomatitos, las cebollas y los champiñones. Aquí está el tofu que hemos marinado al principio de la clase, que como os digo, pues eso, cuanto más tiempo, pues más sabor. De todas maneras, ahora veis que con la salsa, con este marinado, yo no la voy a tirar claramente, guardo la salsa para marinar otras cosas, pueden ser verduras o pueden ser proteínas vegetales, y le puedo hacer una salsita espesándola con un almidón. Entonces voy a utilizar kuzu y voy a hacer pues como una salsita, una velouté para añadírsela a las brochetas. Tenemos los palos pequeños y tenemos estas brochetas que son largas. Yo estas no las voy a hacer porque son demasiado largas para mis sartenes. Entonces, estas las hago para las barbacoas o las brochetas cuando las hace, os invitan a una barbacoa o una cosa así, pues yo siempre suelo llevar las mías y las hago las primeras, por supuesto, cuando está la parrilla bien quemada. Y estas se manejan mucho mejor en las barbacoas, pero estas pequeñas, pues yo recomiendo más para casa. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es ir ensartando cosas. Yo muchas veces lo que hago es utilizar las cebolletas estas como si fuera una cazuelilla, la pongo así. Entonces, por ejemplo, pongo aquí un tomatito, luego pues un trozo de tofu, un cacho de champiñón, otro trocito de cebolla, ¿vale? Otro trocito de tomate, un cacho de tofu y así, bueno, hasta que queráis. Pero yo creo que así ya está bien, ¿no? Es una brocheta majita. Vamos a ponerlas en un plato. Bueno, aquí mismo la voy a dejar. Y seguimos. Esto es muy divertido hacerlo con gente porque pues mientras las montas, pues puedes charlar de cualquier, te pones al día de lo que sea. Y a los niños también les encantan estas cosas que son tan fáciles y bueno, pues que al final es como un mecano, ¿no? Porque al final es ir montando piezas y a la salsa tampoco tiene mucha dificultad. Entonces son cositas que están muy bien hacer con los críos, ¿no? Los críos son como esponjas también y les encanta si les dejamos pues colaborar en lo que sea en casa. Y además son mucho más felices ellos. Cuando ven que hacen cosas por la familia o por lo que sea, no sé, montar el lavavajillas, quitar la mesa, poner la mesa, pues cosas domésticas que al final tenemos que hacer cada día. Otra brochetita, a ver para cuánto nos da. Pues al final para las que queramos, pero bueno, voy a montar, sí, montaremos unas pocas. Otro tomatito, un champiñón, el tofu, mucha cebolla. A ver, también podéis poner, por ejemplo, si queréis, trocitos de calabacín. Hay gente que le gusta hasta poner pimiento, un trozo. Vamos, estas son muy sencillas y a mí me gustan, pero bueno, luego a ver, que en la brocheta es un poco al gusto, ¿no? Hay gente que se sorprende, por ejemplo, que se pueda poner calabaza. Y es que la calabaza, en temporada de calabaza, cuando son brochetas ya más de otoño, de septiembre, octubre, por ahí, la calabaza cortada en triangulitos así, no muy gorda, se hace bastante bien en la sartén, que es, a ver, no trozos muy grandes de calabaza, pero y queda súper buena también en las brochetas. A mí me gusta mucho también en tempura. Yo aquí sigo, esto es como así, cebollita,
tofu, tomatito. Vamos a poner una de estas. Aquí. Vale, de momento vamos a dejarlas así. Aquí nos han quedado unos cachitos para montar algunas más, pero bueno, tenemos aquí ya unas brochetas que podemos hacer a la parrilla pues tranquilamente. Entonces lo que voy a hacer va a ser aprovechar que tengo la salsita pues para hacer una salsita que la dejamos hecha luego. Y vamos a utilizar kuzu. Entonces el kuzu es este almidón que, bueno, podéis utilizar maicena ecológica también si tenéis, pero para mí este es mucho mejor, el más medicinal que hay. Y siempre hay que utilizarlo disuelto en agua fría. Entonces lo que voy a hacer va a ser echar un poquito de agua fría en un vaso y vamos a añadir aquí pues una cucharada de kuzu, perdón, y lo vamos a disolver. Entonces lo que haré será poner parte de esta salsa en la sartén. Me echa un poquito, ¿vale? O sea, no toda, pero bueno, un poquito. Se ha quedado aquí un poco para que esto siga marinándose. Y lo que hacemos es darle fuego, ponerle el fuego. Aquí está el chero. Y en cuanto esté un poco caliente, le vamos a añadir este almidón que ya está disuelto y lo vamos a mover un poco en la sartén y va a coger textura. Entonces a ella lo apagamos y ya tenemos la salsa para las brochetas. Como os digo, luego masio ya lo tenemos porque esto no tiene ningún misterio. Lo podemos ir triturando cada vez que pasemos por ahí, le damos una vuelta, pero vamos que ya estaría. Esto ya simplemente lo metemos en un botecito, lo tenemos en la encimera o en la mesa donde solemos comer o lo que sea, y tenemos un condimento maravilloso, ¿vale? Y ya lo tenemos ahí. A ver cómo va nuestra lasaña, que está para enseguida. Y bueno, tenía, que sí me va a dar tiempo, otra receta que vamos a hacer que es muy sencilla, que es una granola, y es pues para las cremas de desayuno, pues para acompañar las cremas de desayuno. Vamos a dejar aquí las brochetas, que las cocinaremos luego. Y aquí vamos a hacer la salsita. Y aquí tengo los ingredientes de la granola. Mirad, yo las granolas las hago de diferentes maneras. Y seguramente en la receta tendréis unas cantidades y algo que he puesto de unas. Pero bueno, yo voy a utilizar avellanas, que tengo aquí, son pequeñitas, las voy a dejar enteras. Tengo unas cuantas pasas, un puñadito de pasas, tengo pipas de girasol. Le voy a añadir un poco de coco y un poco de ralladura de naranja. Y lo que tengo aquí son cornflakes, o sea, lo que son copos de maíz, pero sin azúcar, o sea, tal cual. Y aquí también tengo copos de avena. Entonces, con esto podemos hacer una granola dulce para poner en la crema de desayunos o podemos hacer barritas energéticas también. Entonces, los copos de avena a mí me gusta tostarlos un poco, pues los voy a poner en la sartén mientras voy a hacer la salsa y así se van tostando un poquito. La salsa
Ya está hirviendo y ya está cogiendo el saborcito del adobo. Y entonces le voy a añadir este almidón que ya está disuelto. ¿Vale? Y entonces esto simplemente lo vamos a mover un poquito y lo vamos a cocinar pocos minutitos para que coja textura. Y el color blanco que tiene el almidón se vuelve translúcido y, y bueno, pues el kuzu es bueno, pues un potenciador de la salud intestinal y un equilibrante en general. O sea, es muy medicinal el kuzu. Pues veis que apenas le he dado unas vueltas y mirad qué textura tiene ya. ¿Vale? O sea, ya está. Lo voy a dejar que hierva un pelín, pero bueno, que para que veáis que es casi instantáneo y que coja la textura para luego acompañar a las brochetas. Muy bien. Pues eso, estoy aquí con las copos de avena, que como os digo, los cuesto un poco porque, bueno, me parece que le da un sabor así muy rico, más tostadito, se les quita la humedad también. Y lo que voy a hacer va a ser, mirad, que yo en este bol lo que voy a hacer va a ser mezclar aquí todos los ingredientes. Entonces yo ya directamente voy a poner los copos, voy a añadir aquí el coco, por supuesto voy a añadir también las pasas, las avellanas y las pipas. O sea, que todo va para aquí dentro. ¿Sí? Entonces, ya lo que vamos a hacer, mientras se terminan de tostar estos, lo que hago es rallar la naranja. Aquí tengo un rallador de cítricos, pero si no, pues con un rallador normal o le sacáis la corteza sin lo blanco y lo cortáis pequeñito. Pero vamos, esto es una herramienta muy barata y bastante útil. Entonces le pongo la ralladura de la naranja con el coco, ya está. Y enseguida ya le voy a mezclar los copos de avena y luego ya le añadiremos el endulzante. Bueno, esto ya está. Y entonces la salsa, pues la voy a poner en un bol para que acompañe luego nuestras brochetas. Ya se cae una lengua. Bueno, aquí está. Mm, bien. Aquí está nuestra salsita ya lista. Y los copos de avena, pues ya los vamos a mezclar con el resto. Y para que haga la ligazón de todo, lo que utilizo siempre es un endulzante, que ya sabéis las que me conocéis, bueno, pues que suelo utilizar sirope de arroz, que no es azúcar, que es un endulzante muy equilibrado y que no altera la glucemia de la sangre. Y bueno, tiene un dulzor muy suave, pero al mismo tiempo para hacer estas preparaciones pues me parece que queda súper bien. Entonces, el sirope de arroz lo voy a añadir a la sartén y enseguida se va a poner a burbujear. Lo veis, está lleno de burbujas. Y en este burbujeo lo que añado es todos los ingredientes de golpe. Así de sencillo. Y esto lo vamos impregnando con el sirope, que vamos moviendo bien.
Lo dejamos aquí unos minutitos en la sartén y ya lo vamos a retirar a un recipiente pues, para que se enfríe y se endurezca. Y si lo queremos dejar así tal cual, lo rompemos luego cuando hace frío, lo metemos en un bote y lo añadimos luego cuando nos pongamos el bol con el porridge de avena, de arroz, de quinoa, de lo que queramos, lo ponemos por encima y es la parte crujiente y bueno, pues súper también súper nutritiva, ¿no? Esto es el desayuno de mi marido cada mañana, ¿no? Y si no, también podemos hacer barritas energéticas. Como os digo, lo dejamos, lo compactamos bien y cuando está frío, frío, lo partimos y lo podemos también guardar en un tapo. Tiene que ser cerrado porque si no entra la humedad luego se ablanda, pero si lo dejamos cerrado, pues se aguanta crujiente bastante tiempo. Vale, pues ya estaría. Y lo voy a volver aquí, que es un recipiente metálico, y lo voy a dejar que se enfríe. Entonces, como lo que queríamos era una granola, pues cuando esté fría, la romperé, la meteré en un bote, pues para lo que quiera, para endulzar algo, para enriquecer algo. Entonces, ya tenemos aquí la granola, el gomasio, la lasaña que va a salir ahora mismo y las brochetas que las voy a, las freiré pues ahora cuando vayamos a comérnosla y la lasaña sí que la voy a sacar para que veáis el resultado final. Bueno, aquí está el gomasio, la eh, granola. Vamos a poner las recetas que hemos hecho en un platito aquí y aquí está la salsa que hemos hecho para las brochetas. ¿Sí? Y ahora mismo vamos a sacar la lasaña para que veáis cómo ha quedado. Voy a ponerlo aquí. Vamos a sacar con los guantes. ¡Tachán! Listo. Bueno, pues aquí están todos los platos que hemos hecho, pues para inspiraros y para que los hagáis en casa. Bueno, Garachi, para ti especialmente. La lasaña, el gomasio, la granola y estas brochetas maravillosas, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un montón de cosas y nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda me podéis escribir. Ya sabéis que tenéis el PDF con las recetas. Y nada, os mando un beso muy grande y hasta pronto. Agur. Mua.